legislativo del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses, en el que adjunta una serie de documentos elaborados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, sobre los principales hallazgos de investigaciones avanzadas y aplicadas que se han realizado, así como sus respectivas recomendaciones. Eso es en materia de cuentas, señor presidente. Este documento fue enviado a sus señorías también. Correcto. Secretaria, yo estoy en una ubicación que no es la mejor ubicación, por si se me cae mi internet, para que Carmen Gloria continúe con la sesión. Ya. No hay problema, presidente, pero se ve muy bien ahí donde está instalado, así que no se preocupe. Pero parece que tengo mala señal. No, se escucha perfecto, ¿eh? Ah, ya. Se ve y se escucha perfecto. Ah, ya. Sí, Bien. así es. Entonces, continuamos, secretaria. Entonces, sí. Continuamos, secretaria, entonces con el estudio del proyecto. Muy bien, señor presidente. Nos quedaron pendientes, deben ser unos 2 artículos, ¿no es cierto? 2 o 3 artículos. Un artículo, señor presidente, es el artículo transitorio, porque la indicación 31 había sido retirada en su oportunidad, además que a juicio de la Secretaría es inadmisible. Entonces, ¿Ya? falta que entre Andrés Meneses, pero dice que no puede entrar. A ver. ¿Y no hay ningún otro funcionario de gobierno? Quizás, Yo perdón, entiendo, presidente, que lo que quedaba era el plazo transitorio, el plazo de entrada en vigencia de la ley. Sí, así es. Por lo que me informa mi asesor, estaría dispuesto el plazo del reglamento del gobierno bajarlo de 18 a 12 meses. Así es, senador Pizarro. Entonces, en ese contexto, yo no sé si hay algún asesor de nosotros que tenga el documento como para poder avanzar y poder dar lectura al menos. La Francisca participó, parece, en la reunión con el Ejecutivo, Carmen Gloria. Sí, yo entiendo que Francisca y la asesora del senador Pizarro igual, pero no... Javiera, No si sé está si- por ahí, a lo mejor nos podría decir algo, si alcanzaron a redactar o no. A ver, le voy a preguntar. El Sergio Mancilla también participó, pero también es cierto que tiene menos reuniones con el equipo de... Presidente, me dice nuestra asesora Javiera que el Ejecutivo habló telefónicamente con ellos respecto a la voluntad de bajar de 18 a 12 meses, pero que no ha presentado el texto todavía. Se suponía que lo deberíamos ver ahora. La otra alternativa, perdón, Jimena, es que te lo envíe Andrés a ti y que tú pudieras presentarlo, quizás. Andrés Meneses dice que tiene una dificultad, que le esperemos un minuto. No ha podido ingresar. No hay problema. Ahí acaba de ingresar. Allá. Nunca lo habían esperado tanto a don Andrea. Sí, con tanta interés, sí, muy bien. Se hizo esperar esta vez, el último día. Cuando ingrese Andrés, se le entrega la palabra. Presidente. Me dice nuestra asesora Javiera que el Ejecutivo habló telefónicamente con ellos respecto a la voluntad de bajar de 18 a 12 meses, pero que no ha presentado el texto todavía. Ya. A ver, aquí tenemos a Andrés, ahora démosle la palabra. La otra alternativa, perdón, Jimena, es que te lo envíe Andrés a ti y que tú ¿Y cómo pudieras... están repitiendo la grabación? Quizás. Andrés Meneses dice que tiene una dificultad, que le esperemos un minuto. Presidente, ya estoy acá. No ha podido ingresar. Es que está todo atrasado, está como de nuevo. Ahí acaba de ingresar.
Están repitiendo la grabación, qué raro. Nunca lo habían esperado tanto, don Andrea. ¿Ves? Sí, con tanta interés, sí, muy bien. Estamos desfasados. Hizo esperar esta vez, el último día. Presidente, ¿me escucha? Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Perdón por la Cuando demora. ingresa Andrés, se le entrega la palabra. Muchas gracias, presidente. Jimena, ¿puede ver el tema de que el audio se repite? Eso estoy averiguando, senador. Respecto a la voluntad de bajar de ciertos. Aló, presidente. Adelante, Andrés. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdón por la demora nuevamente. A ver, efectivamente hemos estado revisando la propuesta, o mejor dicho, cuáles son los tiempos a los cuales podríamos ajustarnos en cuanto a la elaboración del reglamento. Y la propuesta que tenemos es más bien de orden integral, presidente, en cuanto a que, por una parte, y en este sentido, si quiere, en un momento más podemos darle la palabra a don Mario Gallardo, que también nos acompaña hoy día del Servicio Agrícola y Ganadero. Podemos reducir los tiempos de elaboración de los reglamentos, como digo, de 18 a 12 meses. Y bajo esa misma lógica, y también recogiendo el espíritu de vuestras señorías puesto durante la última sesión en la cual tratamos este tema, quisiéramos volver a plantear la posibilidad de eliminar el artículo 32 que ya fue aprobado. Tenemos algunos inconvenientes con ese artículo, básicamente porque, siendo un aspecto que tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley, está establecido como artículo permanente y no como norma transitoria, pero quizá también porque, dado que hemos logrado hacer algunos ajustes en cuanto a los tiempos de elaboración de los reglamentos, es que también consideramos que es bastante riesgoso entrar en una suerte de casuística en cuanto a la enumeración taxativa de los artículos o los títulos de esta ley que puedan entrar en vigencia in actum o transcurrido un cierto plazo de la publicación de la ley. Esto es 180 días. En ese sentido, lo que nosotros proponemos a vuestras señorías es que ese artículo sea eliminado y, en consecuencia, entendamos que la ley rija in actum, en cuanto a que todos aquellos artículos que no requieren de un reglamento para poder funcionar puedan empezar a regir tan pronto sea publicada la ley y no 180 días después de dicha publicación. Consideramos que, si todos estamos de acuerdo en que lo ideal o lo más deseable para todos nosotros es que las normas de esta ley entren en vigencia lo antes posible, quizá lo mejor sea despejar ese artículo, eliminándolo, de manera que todas aquellas partes o artículos de la ley que no requieren de un reglamento para poder regir, puedan regir inmediatamente publicada la ley. Presidente, si le parece bien, podría usted darle el uso de la palabra a don Mario Gallardo, que también nos acompaña hoy día. Ya, adelante, don Mario. Bien, gracias, presidente. No sé si me escuchan. Muy bien. Gracias. Sí, efectivamente, hemos estado revisando este tema y hay que dejar expresado que son dos reglamentos. Uno que está focalizado en forma específica por el artículo 14, que está orientado a la transhumancia, que es un reglamento específico, el cual indudablemente va a tener que ser trabajado en forma paralela con el reglamento general de la ley. Y pensamos nosotros que el reglamento general es el que va a generar más complicaciones, debido a que abarca muchos temas y además seguramente va a tener un periodo de consulta, lo cual va a implicar un trabajo en paralelo, justamente para poder lograr cumplir el plazo. Así que, sin embargo, hay varios artículos de la ley que consideramos que pueden entrar en vigencia inmediatamente, tal como lo expresó el señor Andrés Meneses, y por lo tanto es una ley que
va a servir como complemento a muchas funciones que hoy el servicio ya ejerce. Así que ese era el comentario que quería expresar. Presidente. Por lo tanto, coincidimos justamente en el artículo 32, nuestra proposición es justamente que el artículo 32 se rechace, ya que podría generar alguna complicación de interpretación de las aplicaciones de algunos artículos. Eso. Sí, para entender bien, presidente, el artículo 32 lo que hace hoy día es decir que va a entrar en vigencia la ley una vez que sea publicada en el Diario Oficial y que a partir de ahí se establece cuáles son los capítulos o los artículos que requieren de 180 días. Entonces, si eliminamos eso, ¿cómo vamos a ver cuáles van a ir a 180 días y cuáles entran inmediatamente? Andrés. Gracias, presidente. Lo que ocurre, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, es que lo que hoy día establece el artículo 32, que ya fue aprobado en la sesión anterior, lo que propone, como digo, es básicamente que la ley entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción de algunos títulos que enumera taxativamente y también algunos artículos aislados como el 9, el 19 y el 20, los cuales entrarán en vigencia 180 días después de la reseñada publicación. Entonces, lo que nosotros como Agricultura planteamos en el paquete completo, por así decirlo, es lo siguiente. Nosotros podemos y estamos en condiciones de reducir el plazo de elaboración de los reglamentos de 18 a 12 meses, ¿ya? Y por otro lado, también estamos en condiciones, dado eso mismo, de que hay algunos artículos que van más allá de las normas que están ahí taxativamente enunciadas, que pueden entrar en vigencia tan pronto se publique la ley. De manera que, en el fondo, la mayor parte de la ley pueda entrar en vigencia apenas se publique y no necesariamente esperar 180 días como ocurre en algunos casos. ¿Cuál es el problema que tiene ese ejercicio, senador Pizarro, con su intermedio presidente? De que, como usted bien sabe, muchas veces la interpretación y la vida misma van por delante del legislador. Entonces, a lo mejor hoy día vamos a cometer algunos errores o nos vamos a equivocar porque van a haber algunos artículos que no estén mencionados en ese artículo debiendo estarlo u otros que estando no debieran estar. Y en consecuencia, lo más eficiente, creemos nosotros, y lo más seguro es que sí, todos nosotros queremos que las normas de esta ley entren en vigencia lo antes posible, lo mejor es que así sea y solamente aquellas normas que requieran de un reglamento tengan que esperar a la dictación de ese instrumento para poder operar. ¿Cuál se encuentra en un caso y otro? Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo justamente a medida que vayamos elaborando los reglamentos, porque en este momento seguramente pueden haber interpretaciones que al momento de legislar se nos escapan, senador Pizarro, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Pero eso va a tener la dificultad, Andrés, de que puede que estés haciendo un reglamento y los artículos ya están plenamente vigentes. Entonces, ¿cómo vas a compatibilizar eso después? Una vez que empieces a aplicar el reglamento, te va a demorar un año la elaboración del reglamento. Presidente. En la práctica tendríamos todos los artículos vigentes y el fenómeno de que algunos que van a tener que entrar dentro del reglamento van a estar vigentes mientras no se dicte el reglamento igual. Eso es lo que no logro entender. Presidente. Sí, no, es que yo creo que lo que plantea el Ejecutivo genera una incertidumbre enorme, porque está sujeto a interpretación posterior lo que va o no va en el reglamento. Entonces, ¿cómo se puede saber si una norma entró en vigencia o no? Se requiere certeza, porque si el día de mañana se determina, dada la interpretación, que hay una materia específica que requiere ser considerada dentro del reglamento, y se partió del supuesto de que esa materia había entrado en vigencia de forma inmediata y que no requería reglamento, es como cambiar las reglas del juego. Y eso genera incertidumbre jurídica. Por tanto, tiene que haber precisión qué es lo que entra en vigencia en forma inmediata con la publicación y qué es lo que requiere qué es lo que no entra en vigencia en virtud del reglamento. Creo que dejarlo para que el reglamento resuelva va a generar una confusión enorme. Andrés.
Gracias, presidente. En cuanto a la aprehensión expuesta por don Álvaro Elizalde, por su intermedio presidente, nosotros habíamos previsto esa posibilidad y nosotros creemos que puede ser la misma jurisprudencia administrativa del servicio la que puede ir determinando a través de resoluciones que recaigan sobre solicitudes específicas de los particulares cuál es el ámbito de aplicación o la aplicabilidad, mejor dicho, de un artículo de la ley que requiera de un reglamento para poder aplicarse. Efectivamente, como bien señala don Jorge Pizarro, como abogado que es, efectivamente la norma puede estar vigente, pero puede no estar aplicable, dado que le falta todavía un reglamento para poder ser aplicada. Y en consecuencia, ese rasero, por llamarlo de alguna forma, puede ser proporcionado por la misma jurisprudencia administrativa del Servicio Agrícola y Ganadero, de manera de que no corramos el riesgo de poder ejercitar o aplicar algunas normas que es importante que el Servicio Agrícola y Ganadero empiece a fiscalizar inmediatamente, como son, por ejemplo, aquellas que tengan que ver con la trazabilidad o con los registros o incluso con la sanción con las penas del delito de vigiato para el robo de colmenas, de manera que por la vía de simplemente dejar que la ley flote conforme a las normas de vigencia generales del Código Civil, nosotros no vamos a correr el riesgo de que se nos quede algún artículo fuera de este artículo 32 o que haya alguno que quede de más. Y esa es la forma en la cual nosotros creemos que podemos evitar algunas interpretaciones que pueden llevar en la práctica a mayor confusión. En ese sentido tenemos una mirada distinta, senadora Elizalde, por su intermedio, en cuanto a que si lo que queremos suprimir o minimizar es la incertidumbre en cuanto a la entrada en vigencia de ciertos artículos de la ley y otros no, creemos que la mejor forma de suprimir esa incertidumbre es dejando que la ley flote conforme a las normas generales de aplicación o entrada en vigencia de la ley. Gracias, presidente. Presidente. Secretaria. Y solo para precisar que el artículo 8º habla del reglamento del Registro Nacional de Apicultores, el 9 de las condiciones mínimas de orden estructural y operacional que deben cumplir los apicultores, el 14 de la transhumancia y el 17 sobre la definición de los productos apícolas. Esas serían las 4 materias que están específicamente señaladas en la ley. Secretaria, lo que dice el Ejecutivo, usted lo entiende bien, como lo explica el Ejecutivo, porque yo entiendo también cómo lo explica el senador Elizalde, no nos entrega las para cuando se toque aplicar esta ley. Yo coincido con su señoría. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo avanzamos acá? Perdone, tengo una propuesta. presidente. A ver, Carmen Gloria. No, si yo tengo una consulta práctica. ¿Está amarrada una cosa con la otra? Es decir, ¿se rebaja los 180 días en la medida que se elimine el artículo del que estamos conversando o son cosas aparte? Esa es la consulta al Ejecutivo. Presidente, ¿me permite? Andrés. Bueno, la verdad es que la propuesta que nosotros hacíamos es integral en cuanto a que abarca los 2 puntos de preocupación pendientes para el Ejecutivo, que son por una parte el artículo 32 y por otra parte el artículo transitorio. Nada obsta a que si su señoría lo tienen a bien y deciden votar favorablemente la reducción de plazo de 18 a 12 meses que está en el artículo transitorio, así lo hagan, y recogiendo un poco lo que planteaba hace un momento atrás doña Jimena del Mar por su intermedio, presidente, es que más que hacer referencias a títulos específicos o a algunos artículos específicos de la ley, quizá lo más seguro para efectos de interpretación sea hacer referencia a algunas áreas temáticas de la ley que indudablemente requieren de un reglamento para poder ser aplicadas. En este sentido, me gustaría, presidente, que usted pudiera también darle en este punto la palabra a don Mario Gallardo. Adelante, don Mario. Bien, muchas gracias, presidente. Efectivamente, en el artículo 32 se establecen algunos artículos, como el caso del artículo 9, que específicamente requiere de un reglamento. Es complejo porque se van a establecer las medidas estructurales y funcionales del funcionamiento de los apiarios. Esto requiere de un consenso con los apicultores y es parte del trabajo del reglamento, porque eso requiere bastantes especificaciones. Por lo tanto, hay funciones que actualmente el servicio tiene, como es el del control de la importación, aspectos sanitarios, etcétera,
que hoy la ley sí los recoge, pero que están dentro de la legislación que el servicio tiene actualmente, por lo tanto eso no puede quedar interrumpida. Pero existen otros aspectos que se requiere de una especificación más técnica, lo cual tiene que estar en el reglamento más general de esta ley. Por ejemplo, el artículo 9. Por lo tanto, el artículo 9 no podría entrar en 180 días, tendría que estar dentro del plazo del reglamento. Y así sucesivamente hay que analizar cada uno de estos artículos que el mismo reglamento va a establecer estas condiciones. Por lo tanto, establecer dos plazos diferentes, 180, más el plazo de un año, que es el caso del reglamento, va a generar algún conflicto. Por lo tanto, gran parte de la materia que va a requerir un consenso con los apicultores para establecer un reglamento, se entiende de que estos dos reglamentos van a abarcar todos estos aspectos. Por lo tanto, establecer 180 días, a nuestro juicio, no tiene mucho sentido, porque gran parte de los artículos que requieren reglamento va a ser abordado a través de ellos. Por lo tanto, el resto de los artículos que no requieren reglamento, se entiende que actualmente pueden ser aplicados porque están asociados a normativas que actualmente están vigentes o que están reglamentadas por el servicio. Eso, gracias. Presidente. Adelante, senador. Yo no tengo ningún problema con que haya entrada de vigencia distinta de las normas por lo que aquí se ha planteado. El único tema es que eso tiene que estar establecido en la propia ley y tiene que, por tanto, haber certeza jurídica. En caso contrario, se produce una confusión. Si va a ser la jurisprudencia administrativa la que determinar qué es lo que requiere el reglamento y qué no, se van a cambiar las reglas del juego y va a generar incertidumbre respecto a quiénes tienen que cumplir la norma. Así que si se establece un tiempo diferenciado para entrar en vigencia las normas, tiene que ser, en un modesto concepto, establecido así en la ley, expresamente con mención a los artículos o títulos correspondientes. Yo lo que propongo es que el Ejecutivo se dé una semana para trabajar una propuesta en esta materia, pero no que se señale que vía jurisprudencia administrativa se va a determinar qué es lo que requiere un reglamento, porque eso genera incertidumbre y me parece que una norma jurídica más una norma legal tiene que generar certeza, sino incertidumbre respecto de su entrada en vigencia. Andrés. Gracias, presidente. Efectivamente, el punto que hace don Álvaro Elizalde por su intermedio es perfectamente atendible y por eso es que nosotros como Ejecutivo estábamos poniendo sobre la mesa una solución más bien simple. Lo que ocurre con el plazo de 180 días y el problema que se genera, como decía don Mario Gallardo hace un momento atrás, no solamente respecto del artículo 9, sino que también, por ejemplo, respecto del artículo 19, el cual establece algunas normas de etiquetado, pero al cual también se le establece un plazo de 180 días para entrar en vigencia, en circunstancias de que esa es justamente una de las normas que seguramente va a tener que ser consultada ante la OMC para efectos de que ese órgano también se pronuncie. Por lo tanto, me parece, o nos parece, mejor dicho, como ejecutivo razonable la propuesta que hace don Álvaro Elizalde en cuanto a poder hacer una elaboración un poco más específica en cuanto a aquellos artículos que funcionan o no funcionan con ese plazo de 180 días, sea por exceso o por defecto, y poder también aproximar una propuesta lo más precisa posible en el sentido que señala don Álvaro Elizalde. Presidente, también en ese sentido está con nosotros hoy día don Gastón Fernández de la Subrey, y solicito le pueda también dar el uso de la palabra en este punto específicamente. Muchas gracias. Presidente. Ya, Carmen Gloria. Antes de que hable el señor Fernández, yo tengo la misma opinión del senador Elizalde. Yo creo que si bien han habido argumentos válidos del Ejecutivo, yo creo que es importante que la ley contemple estas diferencias que van a haber respecto de un tema u otro. Así que yo también acojo que si el gobierno, digamos, tiene esta mirada, debiera traer algo más específico, redactado, de tal manera de quedar todos tranquilos, de que la ley está redondita, que no van a haber cosas que van a generar cierto grado de incertidumbre posteriormente, digamos, una vez que terminemos de tramitarla, ya no nos queda nada. Entonces, me parece que más que rechazar la propuesta del gobierno, mi opinión es que acojamos lo que plantea el senador Elizalde, que va en la misma línea del senador Pizarro y que el Ejecutivo traiga una propuesta respecto a este tema en particular y poder zanjarlo definitivamente. Ahora, si usted quiere citar
esta semana, alguna hora que el resto de los senadores tenga disponible para poder cerrar el punto, estupendo, y si no tendría que ser el próximo lunes. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los representantes de la comisión. Simplemente hacer eco en lo que indicaba Andrés respecto particularmente al artículo que él hace referencia, el artículo 19, que dado que esto va a ser un cambio en el etiquetado que establece dónde debe ir indicada en la parte frontal y cerca de la marca, que deberá señalar en forma clara el tipo de miel que contiene y su país de origen, para efectos de informar adecuadamente tanto a los socios comerciales como a los productores nacionales que van a tener que imprimir en el envase exterior un nuevo logo, un nuevo diseño. La recomendación y el compromiso que hay en la Organización Mundial de Comercio es entregar un plazo de a lo menos 180 días para estos efectos. Y durante ese periodo puedan ir adecuando, puedan ir bajando el stock y no manden a imprimir nuevas etiquetas porque hay un cambio reglamentario. Entonces, en ese sentido, apoyar la idea que se ha planteado de buscar una alternativa específica respecto a aquellos artículos que requieran un tiempo mayor, y en este caso en particular, para el artículo 19, sí sería necesario, por ejemplo, establecer un plazo de 12 meses para la dictación o elaboración del reglamento, y dentro de esos 12 meses se cumplirían con los 6 meses que establece la Organización Mundial de Comercio. Así es que eso quería comunicar. Muchas gracias, señor presidente. Secretaria, se supone que si le damos una semana más al Ejecutivo, debería llegar con una propuesta ya definitiva, y eso sería lo último para poder cerrar este proyecto, ¿no es cierto? Porque no nos queda ningún artículo pendiente todavía de votación, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, señor presidente, este sería lo último, haciendo presente que el texto que proponga el Ejecutivo para el transitorio se requiere de una indicación. Entonces, mientras se despacha el informe y se hace el informe, el Ejecutivo la haga llegar cuando se apruebe. Luis Pizarro. Sí, presidente, yo no creo que sea necesaria una semana para que determinen una redacción. Si la tienen, la pueden hacer de aquí a la tarde, y nosotros mañana, usted nos cita con media hora, que nos cite de manera excepcional para tratar ese tema, o que nos envíen la indicación, la propuesta de indicación que tengan, y en media hora despachamos. Muy buena idea. Andrés tiene, a ver, ¿necesitas más de 48 horas tú para poder resolver este problema? Bueno, efectivamente, presidente, yo creo que quizá sería más realista y responsable para con ustedes que pudiéramos despachar este tema a las 12 del próximo día lunes, dado que en este asunto, como ustedes bien saben, también agricultura no se manda solo, es un asunto que tenemos que cerrar y conversar también con SECPRES y también con Subrey, en cuanto a medir los tiempos que sean necesarios para los artículos que sean eventualmente sometidos a consulta internacional. Por lo tanto, en aras de un trabajo bien hecho, responsable y serio de nuestra parte, yo les solicitaría que pudiéramos llegar con nuestra propuesta el próximo lunes o antes para poder... que ya tenían claro el tema ya. Perdón, senador Pizarro, por su intermedio, presidente. Lo que pasa es que la propuesta que nosotros teníamos en ese sentido era justamente la que expusimos y la que a vuestras señorías no los deja satisfechos en cuanto a dejar que... Andrés, perdón. No nos deja satisfechos porque genera un margen de incertidumbre. Eso es lo que no nos deja satisfechos, pero ustedes deben tener claro cuáles son las materias que requieren del plazo de 180 días para que tengan las consultas respectivas. Eso es todo, es una cuestión de redacción. Efectivamente, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, y por lo mismo es que una vez elaborada esa propuesta en un plazo relativamente corto, a nosotros también nos gustaría enviarla al grupo de asesores de sus señorías para que ellos también pudieran revisarla antes del próximo lunes, y así ustedes puedan llegar el lunes derechamente a votar con el parecer de los asesores que trabajan con nosotros. Sí, Andrés, pero también debe entender que has tenido bastante plazo, el Ejecutivo ha tenido bastante plazo para poder el haber llegado ya a un acuerdo de esto. Se supone que tenían que haber conversado con los asesores de tal manera que este tema debíamos haberlo zanjado hoy día, porque es el único punto, y esa era la razón de por qué
también una semana que no tuvimos comisión, era precisamente para poder zanjar todas estas dificultades. Presidente, pero, presidente, yo creo que dado que el Ejecutivo está pidiendo un tiempo, yo coincido que al menos pudiéramos tener durante la semana, al menos de aquí al viernes, la propuesta redactada de tal manera que la puedan ver los asesores, la veamos nosotros y ya no exista, digamos, una duda como la que legítimamente hoy día se ha expresado, sino que más bien entremos en un espacio de acuerdo, porque cualquier duda la podamos reflejar y antes de entrar a votar el próximo lunes. Yo al menos pediría que de aquí al viernes, ojalá antes, pudiéramos tener la propuesta para poder socializarla y llegar con una posición los senadores de tal manera de cerrar el capítulo el lunes a más tardar. Sí. Presidente. Adelante, estimado senador Durresti. Gracias, presidente. Colegas, me pidió además Álvaro Lizalde reemplazarlo porque tenía un tema urgente ahora que atender. Yo suscribo eso, mire, si lo podemos hacer el lunes, hagámoslo bien, pero que nos llegue antes a quienes hemos estado participando la redacción, que no quepan dudas y poder despachar esto de la manera más clara posible para evitar inconvenientes, sí. Si Andrés necesita el lunes y necesita la consulta, ningún problema, pero suscribir lo que decía Carmen Gloria, que el viernes tengamos el texto, trabajarlo el fin de semana con los asesores y el lunes llegar a simplemente votar. Sí, me parece bien a mí la sugerencia, Andrés Meneses, de que de aquí al viernes nos haga llegar tú la propuesta ya sancionada, conversada con nuestros asesores, de tal manera que el día lunes sea una sesión muy cortita y para que despachemos este proyecto. Presidente. Carmen Gloria. Yo solamente aprovechando que está el senador Durresti acá, y yo lo planteé el otro día, que usted evalúe, podemos hacerlo solicitud por escrito también, ver el tema de los bisones, poder hacer una sesión especial con el tema, porque ya mi región está con problemas también, y no es un tema menor, por lo tanto yo sugeriría, hay varios temas de los animales que se han ido silvestrando, que se han transformado en plagas, como el tema de los bisones, el tema de los temas. Entonces creo que el SAC tiene que de alguna manera plantearnos cuáles son los métodos de control que va a incluso reglamentariamente limitados. Se lo dejo como tema, no sé qué cosas se van a proponer a discutir, pero yo quiero volver a insistir porque en nuestra región, la colindante con Valdivia, ya la situación en esa zona se está complicando el tema del bisón. Gracias. Bueno, esa es una de las razones porque queremos que este proyecto se despache lo más rápido posible para poder tener la posibilidad de seguir estudiando, discutiendo otros temas que tenemos en tabla, que es posible. Entonces, por eso, Andrés, yo te pediría que este tema no lo alarguemos más, que máximo de aquí al viernes tú tengas ya este tema resuelto, conversado con los asesores, de tal manera que nosotros el próximo lunes votamos, que hace muy rápido, y podemos también poner en tabla otro proyecto que sea de interés para esta comisión de seguir la discusión. Cuente con eso, presidente, y ciertamente que tanto como Ministerio de Agricultura como Servicio Agrícola y Ganadero estamos disponibles para contestar las dudas o las inquietudes que surjan desde su señoría con respecto al problema del bisón, del cual el senador Durresti, por su intermedio, presidente, es un luchador emblemático. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Adelante, senador Durresti. Sí, oye, solo para compartir y que sería importante, yo lo puedo enviar formalmente, pero que la secretaria Jimena pudiera distribuirlo. Salió un importante reportaje el domingo, Mercurio, de especies invasoras y nuevamente se consigna la agresividad y el rápido desplazamiento del bisón que de la región de Aysén colonizó la región de los lagos, de los ríos, y ahora ya se ha traspasado a la región de la Araucanía con tremendos impactos, no solo en la agricultura familiar campesina, especialmente aves de corral, gansos, gallinas, todo ese tipo de animales, sino también sobre la fauna nativa. La fauna nativa, entonces polluelos, cisne,
incluso huillines. O sea, es un depredador muy, muy fuerte. Y como yo lo señalaba, también hay antecedentes internacionales de transmisión del COVID, entre otros virus. Entonces, también que tengamos el cuidado, el ministerio fue bien, acogió, hicimos una indicación, ¿se acuerdan? Hicimos un trámite de eso, pero yo creo que es bueno como comisión que veamos estas plagas, los perros asilvestrados, los castores que están allá en la zona sur, el abejorro, hay un moscardón también que no recuerdo el nombre que se ha importado, que también señala las preocupaciones. Entonces, gracias Carmen Gloria, y también presidente, para que no lleguen ahí a Talca los bisones y termine usted rodeado de esos bichos. Porque a Coquimbo van a llegar más tarde, ahí Pizarro todavía está salvado, pero usted... Tiene que pasar la novena y la octava todavía. Claro, van a llegar rápido ahí a Talca y sus alrededores. Bueno, no sé, secretaria, ¿qué otro tema más? ¿Se ofrece la palabra a algún senador? Secretaria. Estamos ok, senador. ¿Está finalizado la sesión? Así es. Bueno, ahí no se cumplió, senador Pizarro. No, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, sesión se levanta y se agradece la participación de todos ustedes. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, presidente. Adiós.